El porno. A que tal vez entraste con pretensión de criticar porque pensaste que este cura loco se equivocó de género y no era el porno, sino la porno. Entonces, el que se equivocó eres tú, o tal vez, porque este es el artículo que tenías que meditar hoy. Ya te habrás dado cuenta que la inmensa mayoría de las culturas ha considerado y sigue considerándolo bienaventurados y felices a los ricos, a aquellos que pueden vivir sin preocuparse por el mañana. Y si tienes que vivir preocupado y angustiado por si podrás comer mañana, resulta evidente que no eres feliz, y mucho menos bienaventurado, porque el futuro se presenta negro, suponiendo que te quede capacidad para pensar en el futuro. Jesús rompe los lógicos esquemas humanos, declarando bienaventurados a los pobres. Nos presenta los incomprensibles caminos de Dios. Por no entender esto, es que a veces estamos como estamos en nuestra vida, o por no entender esto, es que no sabemos entender el camino de la voluntad de Dios y el de la felicidad, y menos la misión. No me digas que, por no tener tiempo, vas a descartar de seguir con este artículo. Quédate, escucha y lee, deja que Jesús te hable. Dios no quiere ni la pobreza ni la riqueza. Sería una deformación inaceptable del ser de Dios pensar que Él quiere la pobreza para sus hijos. La pobreza lleva a condiciones de vida infrahumanas que Dios, como Padre, Madre de la humanidad, no puede aceptar y le remueve en sus entrañas cuando ve a sus hijos e hijas sufrir necesidades, vivir de forma inhumana, morir antes de tiempo. Pero Dios es también consciente de que la riqueza lleva a anular la humanidad de la persona, la hace sentirse superior a los demás, rompe la fraternidad, crea estructuras de dominio y opresión, lleva a crear muchos muros para defenderse del pobre. El otro, el que tiene menos, el pobre, se convierte en una amenaza. El rico se convierte en inhumano, incapaz de relacionarse de igual a igual con quien tiene menos. Ese, el pobre, se ha convertido en una amenaza para su bienestar. Riqueza y pobreza se han constituido en los grandes enemigos de la voluntad de Dios. Que todas las personas sean felices. Recordamos la palabra de Dios del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Felices vosotros, los que habéis elegido ser pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Lucas capítulo 6, versículo 20. Bienaventurados los pobres, a vosotros pertenece el reino de Dios. El difícil arte de ser felices. Para ser felices poco necesitamos, casi nada. A veces nos damos cuenta y asumimos una vida austera y sobria. El peligro empieza cuando pensamos que necesitamos defendernos, aunque sea de los míseros ratones. Cuando entramos en la dinámica de defendernos, empezamos a hundirnos en un pozo sin fondo. Cada vez necesitamos más medios de defensa. Empezamos a crear muros. Van apareciendo nuevas necesidades que parecen inevitables. Nos empezamos a rodear de cosas que se van convirtiendo en una prisión. El aire nos empieza a resultar irrespirable, pero hemos llegado a la conclusión de que esa prisión es necesaria para preservar aquella libertad que teníamos al principio. Sin darnos cuenta, perdimos aquella felicidad que experimentamos al inicio y ahora se ha convertido en una esclavitud que nos lleva de nuevo a vivir angustiados por el mañana. Es fundamental tener en cuenta que Jesús nos declara felices a los pobres por necesidad o porque otros los hayan convertido en pobres. Con frecuencia nos movemos en una visión masoquista de Dios. La felicidad está prometida a aquellos que eligen ser pobres. Se trata de una elección querida y que tiene una clara finalidad. Hay un tipo de pobreza que lleva a la felicidad. No está en el escrito que sigue leyendo, pero lo leo otra vez. Leemos lo mismo. Volvemos sobre este párrafo. Es fundamental tener en cuenta
que Jesús no declara felices a los pobres por necesidad o porque otros los hayan convertido en pobres. Con frecuencia nos movemos con una visión masoquista de Dios. La felicidad está prometida a aquellos que eligen ser pobres. Se trata de una elección querida y que tiene una clara finalidad. Hay un tipo de pobreza que lleva a la felicidad. Entramos en una larga historia y nos dejamos iluminar por ella. Había una vez un asceta indio que acudió a una buena escuela y aprendió lo poco que necesitaba él, que llevaba la humilde vida de los monjes. Tras terminar su formación, regresó al mundo. Pasado un tiempo, advirtió que por la noche, mientras dormía, los ratones se comían sus taparrabos, el único bien que poseía. Para conservar sus taparrabos, mendigó un gato que ahuyentara a los ratones. Pero el gato necesitaba leche, así que mendigó leche para el gato que expulsaba a los ratones que se comían sus taparrabos. Con todo, resultaba demasiado fatigoso mendigar a diario leche para el gato. El asceta cayó en cuenta de que sería mucho más ventajoso mendigar una vaca que le diera la leche que necesitaba para alimentar al gato que asustaba a los ratones que le roían sus taparrabos. Pero como las vacas necesitan mucho alimento, también tendría que mendigarlo, y era más práctico mendigar una pradera para que pastara la vaca, que daría la leche que necesitaba el gato que espantaba a los ratones que se comían sus taparrabos. Después, necesitó gente que cuidara de su pradera y comida y alojamiento para las personas que trabajaban en ella. También necesitó hombres que mantuvieran el orden en la casa en la que trabajaban las personas que cuidaban la pradera. Así pasó el tiempo. Un día su maestro decidió hacerle una visita y lo que vio lo dejó boquiabierto. Y dijo: «Pero, ¿qué has hecho con tu vida?», le preguntó el maestro. «Maestro», le explicó el discípulo, «no te lo vas a creer. Este es el único modo que había de conservar mi taparrabos». Bienaventurados los pobres, a vosotros pertenece el reino de Dios. Jesús tiene claro que la pobreza que lleva a la persona a ser feliz es la que nace de la solidaridad, la pobreza de aquel que renuncia a acumular bienes para compartir con los demás y que nadie pase necesidad. Es feliz quien se empobrece para ser solidario. Sin duda, Jesús tenía en su mente las palabras escritas hacía siglos por el profeta Isaías. Podemos encontrarlo en el capítulo 58, de versículos 6 al 8. El mensaje de Jesús, la solidaridad, es la pobreza que lleva a la felicidad. Nos dice Isaías: «El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne». Para pensar, es voluntad de Dios que seamos felices, pero es necesario preguntarnos en qué basamos la búsqueda de la felicidad. ¿Cuáles son los criterios que usamos para decir que una persona es feliz? Nos hemos planteado que nuestra solidaridad con los necesitados puede marcar nuestro grado de felicidad. Jesús dice al que tiene solidaridad que se le dará más, y al que no la tiene se le quitará, perderá hasta lo que tiene. ¿Qué valor damos a los criterios evangélicos? ¿Tienes claro que la pobreza que lleva a la persona a ser feliz es la que nace de la solidaridad? Y repetimos otra vez: la pobreza de aquel que renuncia a acumular bienes para compartir con los demás y que nadie pase necesidad. Es feliz quien se empobrece para ser solidario. Si quieres seguir reflexionando esto, te invitamos a los retiros mensuales. El valor del mismo es 1 kilo de alimento para quienes lo necesitan. Nuestra casa de retiro se encuentra en la carrera 17,
entre las calles 48 y 49. Te dejo mi WhatsApp y mi mail que encontrarás en el texto. Y entonces, espero tu contacto. Un abrazo y hasta acá la Eucaristía. Rezo por ti.